A ver, ¿se han puesto a pensar cómo es que con solo dos elementos podemos fabricar cosas tan distintas? Por un lado, una viga para un edificio, y por otro, una navaja con un filo increíble. Pues la respuesta no está en la magia, sino en un mapa. Un mapa secreto que hoy vamos a aprender a leer juntos. Es que de verdad es una locura. ¿Cómo es que esta combinación, hierro y carbono, puede dar para tanto? O sea, puede ser súper maleable o tan duro que corta otros metales. ¿Cuál es el truco? ¿Dónde está el secreto para que sea tan versátil? Y aquí lo tienen, el famoso diagrama de fases hierro-carbono. Sí, ya sé, a primera vista parece algo intimidante, lleno de líneas y regiones. Pero es más fácil de lo que parece. Piénsenlo como el mapa del tesoro de un metalúrgico. Abajo, en el eje horizontal, tenemos el porcentaje de carbono. Y a la izquierda, en el vertical, la temperatura. Cada zona de este mapa nos dice exactamente qué hay dentro del acero, y por lo tanto, cómo se va a comportar. Ok, el recorrido de hoy va a ser así. Primero, vamos a conocer a los habitantes del mapa, o sea, las fases. Luego, veremos cómo estos habitantes se alían para crear otras estructuras. Después, nos vamos a detener en unas encrucijadas clave, que es donde ocurren las transformaciones más importantes. Y al final, entenderemos por qué todo el universo del acero se divide en dos grandes familias. ¿Listos? Venga, vamos a darle. Bueno, para empezar a navegar este mapa, lo primerito es conocer a sus habitantes. En metalurgia, a estos les llamamos fases. Son, digamos, las estructuras básicas, los ladrillos con los que se construye todo el material. Nuestro primer habitante se llama ferrita, o hierro alfa. Para que se la imaginen, es como una cajita cúbica con un átomo de hierro en cada esquina y otro átomo justo en medio. A esta estructura se le llama cúbica centrada en el cuerpo, o BCC. Y lo más importante aquí es que por cómo está acomodada, casi no le caben átomos de carbono. Es como un cuarto ya muy lleno. Y si le echamos un ojo a la ferrita en un microscopio, se ve más o menos así, como un montón de granos con formas poligonales pegaditos unos con otros. Esta es la cara de la fase más suave y más dúctil que vamos a encontrar en todo nuestro mapa del acero. Entonces, la idea clave es esta. Como casi no le cabe carbono y por su estructura, la ferrita es súper blanda y fácil de deformar. Ella es la responsable de que los aceros con poco carbono sean tan maleables. Ah, y otro dato curioso e importante, es magnética. Ahora pasemos con la austenita, o hierro gamma. Ojo, este habitante es especial porque solo aparece cuando calentamos el acero. Al subir la temperatura, la estructura cristalina cambia. Ahora la cajita tiene un átomo en cada esquina, sí, pero también uno en el centro de cada una de sus 6 caras. Se le conoce como cúbica centrada en las caras, o FCC. Y este pequeño cambio en el acomodo lo cambia todo. Así se ve la austenita también con granos poligonales. Su verdadera gracia está en que esa estructura FCC tiene más huecos, más espacio entre los átomos de hierro. ¿Y eso qué significa? Que puede disolver muchísimo más carbono. Por eso es la fase estrella, el punto de partida para casi todos los tratamientos que se usan para endurecer el acero. En pocas palabras, la austenita es dúctil, es tenaz y a diferencia de la ferrita, no es magnética. Pero su superpoder, de verdad, es esa capacidad de disolver carbono. Puede guardar hasta 100 veces más carbono que la ferrita. Es como una esponja. Y aquí llega el tercer habitante, que es totalmente diferente a los otros dos, la cementita. Ojo, esta no es una mezcla como las otras, no. Es un compuesto químico con su propia fórmula, F3C, 3 de hierro por 1 de carbono. Este acomodo tan específico le da una estructura súper compleja y como resultado es extremadamente dura, pero también muy frágil, como un vidrio. Esta tabla lo resume perfecto. Tenemos a la ferrita, que es la suave y con poquito carbono. Luego la austenita, que solo vive en el calor, es transformable y le encanta el carbono. Y por último la cementita, un compuesto fijo que es la dura del grupo. El secreto de cada acero está en cómo se mezclan y distribuyen estos tres personajes. Pero la cosa se pone más interesante, porque nuestros habitantes no siempre andan por su cuenta. A veces forman alianzas, y de esas alianzas nacen estructuras con propiedades totalmente nuevas. Y la alianza más famosa e importante de todas es la perlita. A ver, esto es súper importante. La perlita no es una fase en sí. Es lo que llamamos un microconstituyente. ¿Qué es eso? Pues es una mezcla muy bien organizada. Imaginen un sándwich a escala microscópica, o un 1000 hojas, con una capa de ferrita suavecita, luego una capa de cementita dura, luego otra de ferrita y así sucesivamente. Y miren qué belleza. Por eso se llama perlita, porque cuando le da la luz en el microscopio, brilla con unos tonos iridiscentes, como si fuera una perla. Pero lo genial de esta estructura de laminitas es que combina lo mejor de dos mundos, la ductilidad que le da a la ferrita y la dureza que le aporta la cementita. Ahora,
Fíjense en esto. El grosor de esas laminitas importa, y mucho. Si enfriamos el acero muy rápido desde la temperatura de la austenita, las capas salen muy delgaditas, y a eso le llamamos perlita fina. Es más dura. Pero si lo enfriamos despacito, con calma, las capas son más gruesas, y tenemos perlita gruesa, que es más suave y dúctil. Sigamos avanzando en nuestro mapa. Ahora vamos a llegar a las encrucijadas, a esos puntos clave donde todo cambia. Son las llamadas reacciones invariantes. Ocurren a una temperatura y una composición exactas, ni 1 grado más ni 1 grado menos. Hay 3 de esas encrucijadas principales en el mapa. La peritéctica, que ocurre muy arriba, cuando el metal apenas se está solidificando. Luego está la eutéctica, que es la base para los hierros fundidos. Ahí un líquido se convierte de golpe en 2 sólidos. Y finalmente la eutectoide, que es la reacción más importante de todas para los aceros. La reacción eutectoide pasa exactamente a los 727 grados Celsius. En ese punto mágico, la austenita, que es sólida, al enfriarse no se transforma en una sola cosa, se parte en 2. Se descompone al mismo tiempo en ferrita y en cementita. ¿Y qué forman juntas estas dos? Exacto. Así, de esta reacción es como nace nuestra famosa perlita. Es una transformación de un sólido a otros 2 sólidos. Bueno, pues resulta que esa reacción eutectoide es pero tan importante que funciona como una frontera en nuestro mapa. Una frontera que divide a casi todos los aceros que existen en 2 grandes familias. Si volvemos a ver el mapa completo, justo en el 0.77% de carbono está ese punto eutectoide. Cualquier acero que tenga menos carbono que eso pertenece a una familia, y cualquiera que tenga más pertenece a la otra, así de simple. Esa única composición define toda la estructura y por lo tanto las propiedades finales del acero. A ver, a la izquierda de esa frontera, con menos carbono, tenemos los aceros hipoeutectoides. Su estructura es perlita pero con un exceso de ferrita suavecita. Eso los hace más dúctiles. A la derecha, con más carbono, están los hipereutectoides. Tienen perlitas, sí, pero aquí lo que sobra es cementita, dura, que forma como una red y los hace mucho más duros pero también más quebradizos. Y esta imagen lo dice todo. A la izquierda vemos los granos grandes y claros de la ferrita en un acero hipoeutectoide, perfecto para una viga. A la derecha, en el acero hipereutectoide, ¿ven esa red blanca y dura que rodea los paquetes de perlita? Esa es la cementita, actuando como un esqueleto que le da una dureza increíble, ideal para un cuchillo. Así que, como ven, el diagrama hierro-carbono es muchísimo más que una simple gráfica. Es un mapa que nos ha permitido diseñar y construir el mundo a nuestro alrededor. Y la pregunta que queda en el aire es, ahora que conocemos sus caminos y sus secretos, ¿qué nuevos materiales, qué nuevos destinos con propiedades que ni imaginamos podríamos descubrir si navegamos por sus rutas de forma intencionada? La aventura apenas está comenzando.